Le decíamos que hay un equipo de la televisión pública en Nueva York en este momento justamente preparándose y haciendo ya la cobertura de lo que son estas elecciones y esperando los resultados del martes. Nuestro compañero Jorge Elías está en este momento justamente en piso con un invitado, con David Brooks, corresponsal en Estados Unidos del diario mexicano La Jornada. Hola a ambos, los saludamos desde Buenos Aires, desde TPN Internacional. Buenas tardes, aquí efectivamente estamos en Nueva York, el Empire State a nuestras espaldas, una sirena que seguramente llegará también de fondo. Esto es Nueva York City, la ciudad de Nueva York, en momentos previos a las elecciones en las cuales, bueno, se corta el aire con tijera. Por un lado, por supuesto, por la puja entre los dos candidatos que harán campaña hasta ultimísimo momento, el mismo lunes terminan, un día antes de las elecciones, y también por la posibilidad anunciada ayer por el gobierno de que podría haber algún tipo de molestia, algún tipo de ataque. Hablamos de ciberataques por un lado y hablamos de la posibilidad concreta de un atentado, esto por supuesto tomado con pinzas, sobre todo porque no se sabe muy bien de dónde viene la amenaza, al parecer de Al Qaeda en Afganistán, donde curiosamente en este momento, en coincidencia, los Estados Unidos han anunciado que mataron a un líder de ese grupo justamente en ataques aéreos. Esto es la previa de las elecciones y tenemos el gusto de estar aquí con David Brooks, como bien decías, corresponsal de La Jornada de la Ciudad de México, corresponsal en los Estados Unidos, y bueno, el placer de tenerte aquí y de poder tener además las dos miradas, David. Sí. Es decir, la mirada de los Estados Unidos y también la mirada desde México, sobre todo frente a un fenómeno, fenómeno negativo por un lado y fenómeno que también representa a la sociedad norteamericana, que es Donald Trump. ¿Cómo se vive en estos momentos? Aquí creo que hay un par de factores que son los más importantes de que esta es una elección en donde participan los dos candidatos más repudiados, más reprobados por la mayoría del electorado de Estados Unidos. Hace un par de días hubo una encuesta de CBS News diciendo que 8 de cada 10 electores están asqueados con la contienda. Entonces ese es uno de los factores. El otro factor es de que nunca ha llegado un candidato, le podemos decir insurgente, hasta la antesala de la Casa Blanca. Y ese es un nuevo fenómeno que también ha provocado a lo largo de esta contienda una crisis interna dentro del Partido Republicano. Lo podemos ver ahorita ya la recta final, donde la candidata demócrata Hillary Clinton está acompañada por el elenco mayor de su partido, mientras Donald Trump no tiene a nadie del elenco, de la cúpula de su partido. Hay mucho voluntario trabajando con Hillary, de hecho, y voluntarias en particular, que van y golpean las puertas de las casas y preguntan por quién vas a votar, y si de repente aparece una mujer tratan de convencerla porque será la primera vez en la historia que tengan una mujer presidenta. Así es, esa es la carta que están usando. A diferencia de las elecciones de 2008, en las cuales había también gran expectativa antes de que ganara Obama, y había un clima no parecido, pero sí enrarecido. En esta oportunidad se vota más en contra que a favor. Así es, no, exactamente lo que dan cuenta todas las encuestas, justo porque son los dos candidatos más reprobados por la opinión pública en la historia moderna del país. La gente está animada en las encuestas para votar en contra del otro. Entonces, y se ve en la propaganda de cada campaña, o sea, la mitad o a veces más es no sobre qué tan bueno soy yo, sino qué tamaño de amenaza representa la otra persona, el contrincante para el país y para el mundo y para la civilización humana. No hemos llegado a esas alturas donde la retórica es espeluznante. Es paradójico que Donald Trump de repente hable más que todo como hombre de negocio. Yo no soy político, dice. Sí. Y dice, no le crean a los expertos, es decir, a las encuestas, no le crean a los medios y no le crean a los políticos. Así es. ¿Y entonces a qué está jugando Donald Trump? Pues el problema es que tiene un eco entre la población, justo porque una de sus consignas es que el sistema está amañado, ¿no? Que hay trampa por todas partes. Y por eso está convocando a esa gente que hay un hartazgo en este país con ambas cúpulas políticas,
se ha visto, por ejemplo, el nivel de aprobación del trabajo del Congreso está a 15% de aprobación, 15%. Sí. ¿No? Entonces, pues él está explotando ese hartazgo y diciendo, bueno, ya que venga alguien de afuera, pero pues como multimillonario no sé qué tan de afuera sea. Hablando de afuera y aprovechando, por supuesto, tu condición de corresponsal de la jornada de México, ¿cómo se está viviendo en México? Pues México, Trump ha convertido a México en uno de los países más poderosos y una de las grandes amenazas al último superpoder, ¿no? Arrancó su campaña diciendo que los mexicanos somos violadores, criminales, etcétera. Así arrancó, fue su primer discurso aquí a unas cuadras en Trump Tower, ¿no? Y acabó diciendo que un multimillonario mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, también es parte de un complot de propaganda en su contra, ¿no? Entonces parece que México somos muy poderosos, pero México ha estado al centro por él del debate interno de Estados Unidos, tanto por los inmigrantes, por el muro, por el viaje que hizo a México, que es el único viaje que hizo al exterior uno de los candidatos, ¿no? Etcétera. Entonces estamos en medio y en México hay gran tensión, angustia, incluso ya se está preparando planes de contingencia si es electo Trump, porque se espera un impacto económico brutal. Así está el patio, Inde, como se dice en España y como también se dice en México. Les damos pie para que charlen con David Brooks. Muchas gracias, David. Soy Inde Pomerania. Aquí lo que quería preguntarte era hasta qué punto Donald Trump lo ves como un emergente de lo que fue la crisis del 2008-2009, digamos, como un representante de lo que parecía que se había superado. Así es, creo que él ha explotado mucho las secuelas de lo que se llama la gran recesión, la gran crisis en Estados Unidos, aunque ha habido una recuperación económica. El factor clave aquí para entenderla es que ha habido una concentración de la riqueza brutal, ¿no? Que los más ricos han obtenido casi el mayor porcentaje del tesoro que se ha rendido en el crecimiento económico y en la recuperación. Por lo tanto, hay un sector enorme que tiene más que ver, que antecede el 2007, sino hasta son como unos 30 años, de un sector de trabajadores blancos que han perdido todo, incluyendo el llamado sueño americano. Y ese hartazgo, esa furia, esa ira es lo que se ve detrás, que es el combustible de la campaña de Trump, como lo fue anteriormente en una expresión progresista de Bernie Sanders durante las elecciones internas. José. ¿Qué tal? Buen día, David. Te quería preguntar por una cuestión que circuló mucho en los últimos días y quería saber si ustedes tenían una percepción actualizada de esto allá en Estados Unidos, que es la posibilidad de que Trump denuncie fraude en caso de que no gane las elecciones, algo con lo que él amenazó en su momento, que después se retractó, pero de manera parcial. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora alrededor de esto? Él sigue sin decir clara y explícitamente de que él reconocerá los resultados del 8 de noviembre. Siempre lo que agregó fue de que si él gana, sí lo reconocerá, ¿no? Entonces, sí, entonces él ha estado desde su inicio diciendo que este es un proceso tramposo, y donde existe la posibilidad de un gran fraude, incluso de que muertos van a votar, mexicanos van a votar, inmigrantes indocumentados, etcétera. Entonces él está alertando y nutriendo esto, y eso está provocando un temblor político, porque nunca un candidato de uno de los principales partidos se ha rehusado a decir que aceptará los resultados de una elección. Y él sigue con eso. Le ha bajado un poquito ahorita porque se han apretado mucho esta contienda según las encuestas. Pero eso sigue en pie como amenaza. Natalia. Sí, David, buenos días. Natalia Nievieski le habla desde aquí.
Desde su experiencia estando allí y cubriendo años estos temas, ¿cómo se rearticula el sistema en los Estados Unidos? A mi entender, yo dudo de que si Trump gana las elecciones vaya a ocurrir un desastre. Eso pareció ocurrir con Ronald Reagan en los 80, que era un candidato por fuera totalmente del establishment y de lo convencional en la política. Y el mismo Bush, que parecía muy manso al llegar al poder, realmente produjo un cambio tremendo en la política internacional, sobre todo en los Estados Unidos, y dejó una gran crisis, de hecho, en lo económico. ¿Cómo se va articulando el sistema, gane quien gane allí? Esa es la pregunta que está en el aire. O sea, hay gente que dice que las instituciones, la estructura del sistema es suficientemente fuerte como para quien gane, la estructura se queda tal como está. Pero durante este último año ha habido una de las cosas que ha definido esta contienda son dos candidatos insurgentes dentro de cada uno de los partidos, con un apoyo tremendo, ¿no? Dentro de las bases de esos dos partidos. Era Bernie Sanders como el candidato que abiertamente decía que era socialista, ¿no? Y que llegó con un 46% de los delegados a la convención demócrata, y obviamente tenemos a Trump. Esas insurgencias son parte de un hartazgo, de una ira, de una cosa que se ha ido nutriendo durante 30 años de políticas económicas que han beneficiado a ciertos sectores. Nunca ha habido por ejemplo, una concentración de riqueza y una desigualdad económica de este tamaño desde 1928 en este país. Entonces lo que tenemos es que esto está burbujeando, ¿no? Digamos, y nadie sabe si esto es el fin del Partido Republicano, porque está enfrentado pero a muerte entre la cúpula y las filas de Donald Trump, pero también hay un cambio dentro del Partido Demócrata. Las implicaciones de eso nadie sabe, y hay especulación de todo, ¿no? De que nada cambia o de que todo ya es el fin de lo que hemos vivido en estas últimas décadas y se obliga a un cambio. ¿Qué tipo de cambio es ese? Es lo que alarma a mucha gente, sobre todo a la gente que está en las cúpulas políticas, ¿no? Porque no se sabe eso, y también vemos a Wall Street y los mercados también con esa incertidumbre, que es lo que más odian, es la incertidumbre, porque no se sabe qué va a suceder ahorita, ¿no? Y puede ser nada o puede ser todo, no se sabe, en eso estamos. David, justamente recién estábamos discutiendo acá en el piso esta cuestión de que el problema lo tiene el sistema político estadounidense con estos dos candidatos que tienen tanto rechazo uno y otro, inclusive con dificultades en sus propios partidos. A su criterio, ¿qué es lo que va a votar el ciudadano estadounidense? ¿Va a votar por sus partidos? ¿Va a votar por qué tipo de atracción pueden tener estos candidatos? En definitiva, ¿hacia dónde se encamina esa relación entre ciudadanos y sistema político o partidos políticos tradicionales en Estados Unidos? Como habíamos dicho, y aquí al inicio, lo que estamos viendo es no necesariamente un voto a favor de ninguno, sino un voto en contra. Y eso es lo que es la característica más interesante de esta contienda, es de que ni uno ni el otro, el mensaje no es presentarse como el campeón de algo o invitar el voto a favor de uno, sino una y otra vez insistir que el otro representa una amenaza mortal al sistema, ¿no? Por lado de Trump ha dicho que habrá una crisis constitucional porque van a llevar a juicio a Hillary Clinton, ¿no? y que el sistema está amañado una y otra vez dice eso. El presidente de Hillary Clinton junto con el presidente Obama y con toda la esposa está diciendo que este señor no tiene las capacidades, no tiene la inteligencia para ocupar un puesto así, y que esto puede provocar una guerra, incluso una guerra nuclear, ¿no? O sea, todo es qué es la amenaza que representa el otro,
Y eso es lo interesante de una de las cosas interesantes de esta contienda, es de que el electorado en todos los sondeos repite una y otra vez que rechaza a ambos. Nunca ha habido un momento donde ambos candidatos de los dos partidos principales sean reprobados por la mayoría del electorado. Les decía Battleground, es decir, hay estados en los cuales todavía no ha habido una definición, esta es una realidad. Y otra realidad también, David, y aprovecho para preguntarte por lo que decías, ¿existe la posibilidad, en caso de que gane Hillary Clinton, de que una de las primeras medidas del Congreso sea un impeachment, es decir, un juicio político? Pues tenemos a un legislador federal que ya ha advertido desde antes de que sea electa que va a proceder hacia un impeachment. Todo depende otra vez de las otras elecciones, o sea, lo otro que está en juego es justo el Congreso y sobre todo la Cámara Alta, el Senado. Mucho depende, si llega Hillary, quién tiene el control del Senado sobre todo, ¿no? Para ver cómo se frena algunas de estas ataques contra ella, pero también cómo se implementa algunas de las promesas que ella ha hecho, ¿no? Si no, vamos a seguir con lo que se llama un gobierno dividido, donde no se puede hacer mucho. Exactamente. Lo último de campaña, lo que se está notando es que Donald Trump apunta al voto blanco, sí, mientras que Hillary está apuntando con sus discursos a las minorías. Así es. Es decir, va a los latinoamericanos, las mujeres, los asiáticos, los afroamericanos y demás. ¿Le alcanzará el tiempo? Ese es hasta ahorita lo que estamos viendo son dos fenómenos. Justo como tú dices, esa es la coalición Clinton, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hasta ahora en los estados donde puede haber un voto adelantado, que los niveles del voto afroestadounidense están por debajo de los que alcanzó el primer presidente afroestadounidense, pero por el otro lado estamos viendo el fenómeno de que el voto latino en esos estados se está incrementando. De hecho, hay algunos que especulan que si Hillary Clinton es salvada sería por el voto, puede ser que el voto latino la salve, ¿no? Hubo más votos de demócratas registrados que de republicanos registrados. Y esto es lo que da el indicio de que en las encuestas existe la posibilidad, evidentemente, de que Hillary gane de este modo, es decir, con el voto registrado. Por supuesto, hasta el martes no se van a conocer los resultados, solamente se tiene este indicio, por eso en las últimas horas se dijo, bueno, Hillary está un 46.7% arriba de Donald Trump, que tendría un 45%. Igualmente es una elección muy, muy peleada. Sí, y también creo que parte en términos muy amplios, creo que lo que estamos viendo es una elección entre el viejo Estados Unidos y el nuevo Estados Unidos que está surgiendo, ¿no? Y esa coalición multirracial, multiétnica, con jóvenes, a la que le está apostando Hillary es el futuro. Pero esos jóvenes son los de Bernie Sanders. Ese es el gran problema para ella. Eso así es. O sea, la ironía es de que el precandidato más viejo entre todos fue el héroe de los jóvenes, fue el bueno, favorecido entre los republicanos el voto joven es el de Paul Ryan. Sí. Es el líder republicano más joven y es el líder del Congreso que ha dicho, bueno, apóyennos a nosotros, pero nosotros no vamos a hacer campaña por Donald Trump. Así es, exacto. Y ahí está la división entre los dos, dentro de cada uno de los partidos, justo. Y ahorita vamos a ver las consecuencias de eso, si hay un impacto o no. Entonces, bueno, todos estamos aquí a unas pocas horas ya. Todos pendientes, desde luego, de una elección que evidentemente es de las más peleadas, de las que tenemos memoria. Así es. Por lo menos en los últimos 20 años no hemos visto nada de esto, salvo, como decía, en lo de Barack Obama. ¿Cómo será el día después? El día después depende si el mundo puede respirar. Según los promotores, los que promueven a Hillary Clinton y gran parte de la cúpula estadounidense, incluyendo los republicanos, van a haber un gran respiro de alivio, ¿no? Porque ambas cúpulas no lo quieren ahí, ¿no? O por el otro lado, si gana Trump,
todo es, nadie sabe nada. Pero el fenómeno Donald Trump no es algo nuevo, digamos. Sí, El fenómeno Donald así Trump empezó con Pat Buchanan, Sí, ¿de acuerdo? sí, En 96, siguió con Sarah Palin, Así es. y hoy hablamos de Donald Trump. Es decir, el día después el fenómeno, este fenómeno, por llamarlo de algún modo, continúa. Así es. Inde, te damos pie para una pregunta, por supuesto. Justamente mencionaban recién el modo en que empieza a crujir el sistema y lo estamos viendo con esta elección. Y yo quería preguntarle a David si piensa que a partir de esta elección puede haber cambios, por ejemplo, en el sistema electoral, que efectivamente está siendo muy cuestionado porque ya sabemos que en Estados Unidos no se gana por el voto popular, ¿no? Así es. Es decir, cada 4 años está esa pregunta en el aire y todo mundo insiste que ya es hora de reformar un sistema donde un candidato a la presidencia no es electo directamente y donde, por ejemplo, en la elección del 2000 entre Al Gore y George W. Bush, Gore ganó el voto popular nacional, pero perdió la presidencia porque es el colegio electoral y los 270 votos que se requieren ahí lo que hace uno, es lo que le da a uno las llaves a la Casa Blanca. Entonces, siempre hay una insistencia sobre reforma, pero también hay, el sistema electoral estadounidense está muy dañado por varios lados. Uno es esa cosa estructural que tiene desde su origen. Otra es la idea de que son 50 elecciones simultáneas, no una nacional, la que en verdad se está, y en cada uno de esos estados hay reglas diferentes, etcétera. Y la otra gran cosa es el dinero en la elección. O sea, esta es la elección más cara en la historia, tal vez del mundo. Están gastando como nunca. Antes y por dinero que, entre comillas, oscuro, o sea, no se sabe exactamente, no se puede identificar el origen de ese dinero y es legal, ¿no? Entonces, el papel del dinero es una cosa muy criticada y sigue siendo criticada y al mismo tiempo la gente que lo critica son los que están aceptando ese dinero. Les comento algo, las campañas de Donald Trump y de Hillary Clinton envían constantemente correos electrónicos pidiendo dinero. La de Hillary Clinton arranca pidiendo $3, como lo hacía Obama en el 2008 y 2012. La de Donald Trump arranca pidiendo $250 y va para abajo. La de Hillary va para arriba. David, un placer haberte tenido aquí. No, con todo gusto. Nos despedimos entonces, Inde, desde aquí, desde Nueva York, donde seguiremos, por supuesto, cubriendo estas elecciones. Muchísimas gracias, Jorge Elías, que está junto con un equipo de la televisión pública. Gracias, David Brooks. Jorge está con un equipo en el que están también Gabriela Castaño, Edmundo Corrales, Gustavo Boxler y nuestro productor Francisco Ali Brochu.